Decía ahorita el tema más importante es el anuncio que ha hecho el director general de presupuesto de que el gobierno va a presentar el próximo lunes la propuesta de reforma, el pacto fiscal del que tanto se ha hablado, y la gente sabe que muchos ciudadanos entienden que es necesario lo del pacto fiscal. De hecho, se ha medido en encuesta, nosotros en AC de Media lo hemos medido, y el nivel de convencimiento es alto de que es necesaria una reforma fiscal, de que el pacto fiscal tendría que venir, pero el asunto viene aquí en aprieto, de dónde sale el dinero, los 250.000 o 300.000 millones a los que el gobierno aspira. Ese monto de dónde se busca, quiénes lo aportan, cuál es el enfoque del gobierno, cuál es el enfoque de los técnicos, cuál es la propuesta para saber de dónde vienen los fondos, aumentar la base de aplicación del ITEVIS, subir el ITEVIS, bajar el ITEVIS, aumentar o gravar más el impuesto a las utilidades, gravar o reevaluar las propiedades inmobiliarias para el asunto del IPIS, todas las cosas que se han estado hablando como posibilidad. Sin embargo, yo pienso que la población que ha estado consciente de que esto es necesario, yo pienso que el tema se presenta quizás no en el mejor momento. Hace unos días el gobierno estaba buscando fórmula de cómo presentar el proyecto y hubo una estrategia, se puso a circular el proyecto en un país de Europa, Alemania. En Alemania se filtró allá, pero se filtró con la indelicadeza de que tenía el membrete del Ministerio de Hacienda, un error que alguno de los ideólogos de filtrar el proyecto no advirtió y se le criticó posteriormente. Es un ensayo, como se ha hecho en otras ocasiones, para que la gente opine sobre eso, presentando el proyecto de la manera más dura posible, para que después la población diga, bueno, pero yo pensé que era más drástico, ¿verdad? No era tanto. No era tanto, o sea, eso es costumbre, eso no es una creación, no es una innovación, no es un invento del gobierno, sino que cuando aquí hemos tratado ese tipo de cosas, es la manera en que los técnicos, en que los expertos, en que los consultores plantean un poco para que se vaya diluyendo en el tiempo y el impacto se sienta menos. Pero yo digo, en una opinión muy personal mía, que nos hemos ido desgastando un poco en la discusión de la reforma a la Constitución de la República, porque el presidente ha entendido que primero debió ser esto y después lo otro. Y creo que sumado a que nos hemos ido desgastando un poco en el proyecto de reforma a la Constitución, habría que sumarle lo que ocurrió recientemente en una de las semanal también, la presentación del proyecto para modificar el Código Laboral sin incluir el tema de la cesantía. Yo tengo constancia de que los partidos políticos de oposición hace meses se han estado reuniendo con el equipo económico, o sea, el equipo económico de partidos de oposición se han estado reuniendo con la representación del sector empleador de la República Dominicana. Han hecho mesas de trabajo, han hecho mesas de discusión. Y los empresarios han dejado saber que no están dispuestos a apoyar al gobierno si no se trabaja en el tema de la modificación del Código Laboral y si no se trabaja el tema de la cesantía. Es una preocupación alta, parecería una condición sine qua non, por lo que he escuchado, por lo que he sabido de parte de la representación patronal frente a estos temas que se están tratando. De hecho, tengo la información de que el presidente domina esto y sabe del nivel de resistencia del sector empresarial con ese tema en particular. Presentar el pacto fiscal ahora, yo digo, todos sabemos que eso hay que hacerlo. Yo estoy dentro de los ciudadanos que saben que eso hay que hacerlo. Los fondos estarían destinados, como dice el director de presupuesto, hay que provocar mejorías importantes en el sector sanitario, hay que provocar mejorías importantes en el tema de la seguridad ciudadana. 20.000 millones de esos se contemplan solo para poder concluir o avanzar en la reforma de la policía y darle un mayor nivel de seguridad a los ciudadanos. Hay que tratar el tema de la necesidad de endeudarse aún más, y lo plantea el director de presupuesto, pero quizás hemos ido ensuciando el agua. Quizás el momento en que lo estamos planteando sea el menos adecuado de lo que tuvimos hace unos meses para acá. Por eso digo, vamos a conocerlo el lunes. Yo de entrada estoy consciente de que es necesario, de que es un trago amargo que debemos asumir, pero no debo dejar de decir que me da la impresión de que lo estamos presentando en el peor momento.
Bueno, mira, un tema como este, y qué bueno tú refieres a la filtración que se hizo creo que fue Alemania, un país europeo, de aquel documento. Porque al hacerlo en su momento, el enfoque es el correcto. Esto no es un tema que es diferente al comunicacional. O sea, la reforma fiscal pasará a partir de el manejo comunicacional que tú le puedas dar en los escenarios que los presentes. Evidentemente, hay elementos de fondo, hay temas como esa de la reforma laboral y la posición de los empresarios, el tema de las transferencias del sector eléctrico y elementos técnicos que tú tienes que ir cuadrando, sin duda alguna. Pero al final, esto es un costo político que hay que asumir frente a una sociedad que hay, reitero, voy a retirar este ejercicio que he hecho antes, en la que hay consenso de que hay que pagar más, de que hay que hacer una reforma fiscal, pero también hay consenso de que nadie quiere pagarla. Ningún sector quiere pagarla. Tú le dices, tú hablas, por ejemplo, con la gente que produce cine. Es verdad, hace falta una reforma fiscal. Ah, pero no me toca mis incentivos. Tú hablas con la gente que produce cualquier cosa y te va a decir lo mismo. Entonces hay un consenso en que nadie quiere pagarla, pero alguien tiene que pagarla o todos tenemos que pagarla. Y yo sé que agua pasada no mueve molino y lamentablemente se tuvo una ruta equivocada. No me cansé aquí de decir que esa reforma constitucional era innecesaria y que el capital político que se iba a gastar en él iba a afectar luego la posibilidad del gobierno, el músculo del presidente, de pasar otras reformas que sí tienen mayor impacto. Y estamos comenzando a verlo. Entonces, yo leí ayer una genialidad que escribió Magín Díaz en El Caribe. Y quiero quedarme en esa parte comunicacional porque el fondo lo vamos a ver el lunes. Yo no voy a adelantarme el fondo de la reforma, la parte que pueda tener unos comentarios, que si el ITEVI por aquí, que si aquel impuesto por allá, porque eso lo vamos a ver el lunes. Para la parte comunicacional, que es lo que quiero enfocar hoy, creo que Magín lo escribió muy genialmente en un artículo que publicó ayer en El Caribe. Él refería a una película que a mí me encanta, que es de Indiana Jones, de la última cruzada. Y el salto de la fe que él da buscando el Santo Grial. El artículo se llama así, el Santo Grial de la reforma fiscal. Porque es un ejercicio de fe. Entonces, el enfoque definitivo era ese. ¿Cómo el gobierno va a lograr que el dominicano, todos nosotros, entendamos que vamos a estar mejor pagando más impuestos? Que al final lo que plantea Claro. José Rijo. Recaudar. Y déjeme citar, porque lo busqué para citar algunas cosas textualmente. Él dice que lo que nos va a decir es que a partir de esa reforma fiscal se podrá en República Dominicana, entre otras cosas, ¿verdad? Las expectativas tributarias son las siguientes: bajar el déficit, aumentar el gasto público en salud, en seguridad ciudadana, en defensa, en seguridad social, en pensiones, en infraestructura y en el sector eléctrico, reducir la deuda del Banco Central, reducir los intereses, aumento del crecimiento económico, sostenibilidad de la deuda, menor volatilidad del tipo de cambio, mejora de la posición patrimonial del Banco Central, reducción de la desigualdad, bueno, todo, la solución de todo el problema del país a partir de la reforma fiscal. Y es lo que nos van a decir. Y es lo que nos van a decir. Y ahí ahí es que me queda una parte comunicacional. Lo que decía Rijo ayer es por donde el gobierno viene. A Rijo parece que se le fue. No debió decírselo. Uno le echaron su bochecito hoy. Pero por donde vienen es por ahí. Ok, vamos a reformar. Esta es la reforma fiscal. Y vamos a aumentar por aquí, vamos a crear un ITEVI diferenciado por allá, vamos a incluir estos productos en el ITEVI, vamos a hacer esto. Pero el beneficio que ustedes van a tener es que van a tener mejora en aquello, mejor en lo otro, mejor salud, mejor seguridad ciudadana, mejor... Miren, eso nos lo va a decir, ¿verdad que sí? Y qué pena que el manejo comunicacional ha sido tan malo, porque es el discurso correcto. Pero aquí hay una realidad. No podemos continuar financiando la economía, el Estado, con deuda. Hay que reducir eso. Hasta hoy, todo está financiado, o sea, buena parte del gasto público se financia. Ese ritmo de financiamiento hay que reducirlo. Simplemente. Ese resumen de todo. Que parte de eso, del financiamiento se va a seguir creando, sí,
que parte de esos recursos van a aumentar algunas inversiones también, sobre todo en infraestructura, pero la mayor parte de eso lo que va es a tratar de reducir la exposición de la economía dominicana a un nivel de endeudamiento, y más que el nivel de la deuda con relación al PIB, la cantidad de intereses que pagamos con relación a los ingresos regulares del Estado. Que una tercera parte de lo que el Estado dominicano gasta cada año lo financia. Como que usted en su casa tiene un gasto para mantener su familia de 100,000 pesos al mes. Y esos 100,000 pesos al mes, usted tiene que buscar 30,000 pesos mensuales, todos los meses prestados, para poderlo financiar. Más o menos. Una casa así tiene problemas, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Hay que bajar eso. Como la economía familiar no se puede comparar con una economía de un país. Usted puede tener un país que siempre pueda financiar una parte, pero no tan grande, no debe ser tan alta la parte que financia. Y eso es al final de que trata esta deuda, este proceso de reforma. Pero tiene que comunicar para que haya esa fe, que citaba Magín ayer, de que nos vamos a estar mejor pagando más impuestos. Hay que citar las cosas que se van a mejorar. Y desde ese punto de vista es lo correcto. Lamentablemente, y vuelvo al punto original, aquí se está perdiendo demasiado, o se ha perdido demasiado capital político, demasiada energía, demasiada fuerza, demasiada capacidad para pasar esa reforma en términos que no generen tensiones sociales importantes, en una reforma constitucional innecesaria y en enviar una cosa que le llaman reforma laboral, que yo no sé qué es. Porque al final mandan lo mismo que tienen 10 años consensuados y sin lo mismo que tenemos 10 años sin consensuar. O sea que ahí no se hizo nada. Absolutamente nada. Y eso, se apruebe o no se apruebe, no satisface las expectativas fundamentales del sector patronal y del sector sindical. Entonces, nadie está contento con eso. Creían que con la reforma laboral, creían que la reforma constitucional iba a ser aplaudida por todo el mundo. Ahí ya vemos que no. Aunque sea para joder, se están quejando. Aunque sea para joder. Otro con razón. Y ahora la fiscal, que es la que va a crear roncha, entonces hay que venderla con menos fuerza. Pero ya perdí músculo en aquellas dos vainas. Cafecito Santo Domingo, café del bueno. Mira, hay unas cábalas, unas teorías, gracias señorita, unas precisiones, Gracias. de que las cosas deben comenzar bien. Gracias, señorita. Por eso es que ustedes hablan de algunas bolas de humo y por eso es la referencia a que se intentó filtrar o se filtró una propuesta para ver cómo se reaccionaba y ver que era menor. Eso se ha usado con mucha frecuencia. Pero es de preocupar de que la línea inicial de presentación no ha sido la más adecuada. Yo creo que si se va a presentar en la semanal, algunos de estos detalles que ha ofrecido el director de presupuesto eran dables para ser presentado el próximo lunes, pero ya los presentó. Eso me hace esquina para tomar otra arista de los comentarios con lo que ustedes han hecho. Ahí hay una serie en los medios escritos, en los periódicos. Hay una página ahí de exministro de Cultura analizando que no se debe eliminar el Ministerio de Cultura. Pero Rijos dice ahí que se van a eliminar ministerios. Rijos dice ahí que se van a fundir ministerios. Quizás eso explique la razón por la que no han cambiado en educación ni en educación superior a nadie. Pero ni la mujer, ni la mujer tampoco. ¿Cuál mujer? Tres ministerios, Ministerio de la Mujer. Ah, exacto, y la mujer. Yo cuando digo la mujer no entendí. Yo he escuchado que el MESID se va a fundir con el Ministerio de Educación. Entonces esto hace esquina con... Y el Ministerio de la Mujer se va a fundir con el de la Juventud, que se le va a llamar Ministerio de la Familia. ¿Y Cultura? Cultura va a estar en ese grupo también. Cultura parece que se va a quedar. Cultura se va a quedar porque el presupuesto que maneja es muy mínimo. Muy chiquitico. No llama la atención. Son 3 centavos. Estas cosas no debieron ser planteadas ni siquiera... Luis le está dando información de Estado, Freddy. No, yo no. Continúe, don Luis. Es que me estoy circunscribiendo a lo que plantea José Rijo. Entonces, si José Rijo está adelantando esto,
ya esto tendrá una discusión. Y usted verá de aquí al lunes. Todo eso de cierre, A lo mejor se elimine ahí el IAD también. todo eso de eliminar ministerio, Y existe. El IAD se va a eliminar y se va a pasar esas atribuciones todo eso Banco Agrícola. al CEA. de eliminar ministerio y fundir vaina y juntar gente, todo eso es mímica y pellico y ñoco para el gasto público. Dani, No le hace nada al gasto público, al presupuesto, nada. No se ahorra nada en eso. Eso es mímica. o muy Yo poco. lo que digo es Nada. que hay que buscar otra. Vamos al ejercicio. Vamos a ver el presupuesto de bienes nacionales y del CEA. Separado. Y vamos a verlo juntos ahora. A ver cuánto se bajó. Quizá aumentó. Quizá. Quítale el quizá. Ahora no me cuadra, Dani, lo del IAD a ese grupo. Y la sede, la juntaron y eliminaron la sede. Le deben algo en el IAD, cóbrelo. Cóbrelo con tiempo, porque es Si le que deben algo. la Si parte usted de tiene tierra, un título ahí que no se lo han dado, vaya y búsquelo. Tú vas a ver lío entonces. Vaya y que búsquelo. la parte de tierra lo está manejando ya la administración Del CEA. del CEA, Bienes Nacional del CEA. Entonces lo que conozco es que lo van a pasar esas propiedades, las tierras del IAD a... Me da mano grima. del CEA. Grima me da esa vaina. Porque eso cae mejor en el Banco Agrícola. No. No, que En todos casos. esta no es la naturaleza del Banco Agrícola. Pero además, el IAD de una ley de reforma agraria. Reforma agraria. Hay parceros reformados que todavía tienen, que no tienen título definitivo. Tú tienes que ver cómo maneja eso legalmente, muy finamente, para que no genere un limbo jurídico, un loop, Sí. que esa gente jamás pueda tener título, o que tenga que hacer muchísimas pendejadas. O que invaliden los otros. Y con la asesoría jurídica que a veces tiene este gobierno, me da grima, porque eso es fino Sí. y pausado. Recuérdense que cuando el pasado gobierno inició ese proceso que este gobierno muy correctamente ha continuado de titulación, Lo han aumentado. y lo han aumentado, pero los primeros 3 años estuvo parado. Al punto que el propio presidente Medina en un momento dijo, estoy frustrado. Sí. Porque tomó 3 años desenredar todas las vainas legales que había ahí. Porque lo que no estaba en bien nacional estaba en el CEA, estaba en eso que existe. Y el IAD tiene una condición muy particular por el tema de la reforma agraria y los parceleros que todavía están ahí. Ahí Yo sé que esa institución como institución no tiene razón de ser, porque ya que no hay reforma agraria. Ese proceso concluyó hace 25 años. Ya tiene que transformarse y evolucionar. Pero, ojo, que esa vaina apresurada, un invento de un día para otro, de que porque tenemos que mandar un mensaje a la población, elimíneme esa vaina. Y el lío, a eso me refiero, porque hay gente que tú tienes por un lado un discurso de la agricultura y lo que hablábamos ahorita, la necesidad de tú proteger al productor, darle financiamiento, darle facilidades, y por otro lado me puede generar una situación difícil con un grupo de parceleros que mucha de esa gente ni siquiera tiene parcela ya. Muchas de esas parcelas no tienen ni siquiera vocación agrícola. Bueno, O sea, hay una realidad diferente. eso de la Y finca suave. Aguayo, ahí lo que han hecho es un barrio. ¿En dónde? En la finca Aguayo, que fue la primera. Sí, porque eso está en la ciudad. Sí. Eso está en un barrio, un sector del pueblo de San Francisco. Bueno, yo creo que el gobierno tiene el propósito, antes de irnos a la pausa, que ya tenemos la entrevista de esta hora, tiene el propósito de articular un discurso para que la gente entienda que habrá de hacer sacrificio. El sacrificio pasa por disminuir el tamaño del Estado. Con ese tipo de propuestas van a fundir ministerios, como dice el director general de presupuesto. Ya el presidente hizo públicamente una primera propuesta, un planteamiento para reducir a 137 el número de diputados. O sea, el gobierno quiere mostrar sacrificio a partir de hacer mucho menos costoso la gestión del Estado. Pero eso no siempre da resultado. Ya conocemos de la oposición que tienen diputados del partido oficial, diputados del partido del presidente, que no quieren que se reduzca la matrícula de diputados. A lo sumo dicen que si pudieran acceder, accederían a que no sean 137, sino 175, con lo que solamente se van a eliminar 15 diputados. Si es que se acoge, porque todavía con eso hay resistencia mucha, dentro de los diputados del gobierno, del partido de gobierno, no de la oposición. Entonces, es un tema que yo creo que habrá que discutirse mucho, y por eso digo, siento que se ha ensuciado un poco el agua para la presentación del proyecto de la reforma, que yo entiendo, y lo he dicho siempre, debió ser el primer proyecto en ser presentado antes que la reforma a la Constitución. Pero bueno, eso no lo decido yo, ¿verdad?
pero entiendo que la fuerza política del presidente, su capital político, un país convencido de que la reforma había que hacerla, un hombre que no se va a presentar más como candidato a la presidencia, tenía que como estadista hacer ese sacrificio, que era un sacrificio para él, sacrificar su capital político, sacrificar el nivel de popularidad, de aceptación que tiene hoy el presidente Abinader en aras de un bien mayor, que es dotar al país de una herramienta fundamental para el sano crecimiento de la economía para los próximos años, para la próxima década. Pero lo hemos hecho a la inversa. Un dato puntual, Dani, antes de irnos. Toda esa reducción de ministerio y fusión de instituciones, yo no sé qué ahorraría, no creo que sea gran cosa. Ahora, un dato. Si el año que viene, paulatinamente, se desmonta la mitad del subsidio de la tarifa eléctrica, la mitad, se ahorra 25 mil millones de pesos. Con eso cuadramos. 25 mil, con la mitad en el año. Y de esa parte tú puedes sacar 5 mil y se lo da a los pobres. Y si le metemos el bisturí, por ejemplo, a ver los subsidios focalizados que estamos dando, ¿cuáles reducimos, cuáles quitamos? No, y lo focalizado déjalo, lo aumento, yo lo aumento. Yo cojo 5 mil de eso de la luz y le doy más a los pobres, para que tengan todavía más beneficio. Ahora le quito el subsidio a la plaza comercial, a Ágora, Blue Mall, que tú estás subsidiado por nosotros. La torre donde vivimos todos nosotros está subsidiado, todo eso para la luz. La mitad, quítala. No todo, la mitad de la tarifa. 25 mil en un año.